por su presencia. Bueno, volvemos a empezar. Buenas noches, muchas gracias por su presencia en esta nueva charla de proyectar el Dharma que tenemos en nuestra escuela. Bienvenidos a una nueva charla del espíritu, el yo y su propósito de evolución. Para esta noche, la charla va a estar manejada por dos instructores de la escuela de cuarto año de Chikun. Ellos son Gaby y Carlos. Ojalá les guste y tengamos el gran apoyo para ellos. Nos van a dar gran información. Para comenzar, pues quisiera que ofrezcamos la charla y nuestra práctica. Todos bien sentados y con los pies en la tierra, conectados y presentes para esta charla de esta noche. Lavamos nuestras manos, conectamos con nuestro ser superior, lo bajamos y lo descendemos a nuestro corazón. Ofrecemos esta charla a todos los maestros del pasado, del presente y de siempre. Que esta práctica nos sirva para que el Dharma se proyecte para todos los seres sintientes en apoyo al proyecto de Dios. Que así sea, que así sea. Amén. Bueno, Gaby, te cedo la palabra. Pues Jaime, muchas gracias. Gracias, aquí está presente nuestro maestro Shifu. Gracias por esta invitación, por el honor de compartirnos este espacio. Y como bien lo dijo Jaime, cuando él menciona el Dharma, es precisamente ese propósito y que vamos a comprender o a profundizar un poquito de cómo es que eso se relaciona justamente con el tema de hoy. Aquí está también mi compañero Carlos y nosotros somos aprendices, tan aprendices que llevamos 4 años aquí, muy aprendices aquí y hoy, como decimos, realmente privilegiados, honrados, aparte porque este es un tema espectacular, en lo personal me gusta mucho, lo disfruto, y nuestra intención, nuestro deseo y nuestro propósito es que todos lo disfrutemos, que como dijo Jaime en la apertura y en el ofrecimiento, que esto sea para el beneficio de todos los seres, para nuestro mayor bien, para nuestro desarrollo personal, espiritual, familiar, en relaciones en todos los ámbitos. Ese es el propósito de esta información. Deseamos que sea en un lenguaje muy, muy sencillo, si bien nuestro maestro Shifu y nosotros como aquí uniformaditos como instructores de Qigong, digamos que tenemos una influencia o una instrucción de lo que es la filosofía budista, eso no significa que esta charla esté específicamente sesgada a esto, sino que está abierta y de hecho vamos a ver que hablamos de un lenguaje universal, o sea que este lenguaje es el mismo en cualquier corriente, filosofía e incluso religiones, así que aquí están bienvenidas y más que bienvenidas todas las prácticas espirituales, religiones y demás, porque no está, insistimos, como sesgada a alguna en particular. Si bien sí se tocarán algunas cosas de la tradición budista, no es algo que sea ajeno para el resto de filosofías o para cualquiera de nosotros. Carlos, ¿tú deseas agregar algo? Bien llegado, mi compañero, coinvitado. Gracias Gaby, gracias a Jaime, gracias a Shifu. Creo que has hecho una introducción muy bonita, muy amplia de lo que intentamos transmitirle a todos. Es con mucho cariño, con mucha humildad y esperamos que la información sea clara y lo más precisa posible. Entonces, gracias por este espacio y continuamos. Bueno, vamos a compartir una presentación y
Y vamos a iniciar con una pequeña historia, ¿ok? Con una corta historia que nos gustó para arrancar. Y esta historia nos habla de un maestro, o más bien de un aprendiz como nosotros, que se acercó a uno de los sabios de la antigua Grecia y tuvo la intención de confundirlo con unas preguntas muy importantes. Y estamos hablando del sabio Mileto. Así que obviamente se puso a la altura de la prueba y respondió a todas las preguntas con gran exactitud. Y las preguntas fueron las siguientes. Atención a las preguntas. A ver, aquí, ¿cuál de todos nosotros los sabios las puede responder? Y la primera pregunta fue, ¿cuál es la más antigua de todas las cosas? El maestro respondió, Dios, porque siempre ha existido. ¿Cuál es? Ops, aquí hay rayones y esto no sé cómo se soluciona. Creo que dejando de compartir la pantalla. Shifu, ¿a ti te ha pasado eso? Creo que eso es porque está activa pizarra, pero acá no está activa. Disculpen la interrupción, porque tenemos manitos creativas. Aquí se supone que no hay pizarras, solo el anfitrión. No, ya. Si era algo de la configuración. Pero bueno, para efectos de la historia no necesitamos la lámina, así que tomémoslo como una señal del yo superior. Y vamos a dejarlo sin la lámina. Bien, y reiniciamos. Entonces, ¿cuál es la más antigua de todas las cosas? Y responde el maestro, Dios porque siempre ha existido. ¿Cuál es la más hermosa de todas las cosas? El universo porque es la obra de Dios. ¿Cuál es ¿Cuál es la más hermosa del universo? Sí. ¿Cuál es la más grande de todas las cosas? El espacio, porque contiene todo lo que ha sido creado. ¿Cuál es la más constante? La esperanza, porque se queda con el hombre después de que él ha perdido todo lo demás. ¿Cuál es la mejor de todas las cosas? ¿Ustedes qué dirían? La virtud, porque sin ella no existe nada bueno. ¿Cuál es la más rápida de todas las cosas? Eso creo que sí sabemos. El pensamiento, porque en menos de un instante puede volar hasta el final del universo. ¿Cuál es la más fuerte? La necesidad, que obliga al hombre a enfrentar todos los peligros de la vida. ¿Cuál es la más fácil de todas las cosas? El dar consejos. Pero cuando se llegó a la novena pregunta, nuestro sabio dio una paradoja como respuesta. Y seguramente fue una respuesta jamás comprendida por el aprendiz y quizá a la cual la mayoría de la gente atribuye solo un significado superficial. Y la novena pregunta fue, ¿cuál es la más difícil de todas las cosas? ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué diríamos? Y la respuesta fue, conócete a ti mismo. ¿Cuál es la más difícil de todas las cosas? Conócete a ti mismo o conocerte a ti mismo. Ese fue el mensaje de los antiguos sabios al hombre ignorante, y ya veremos por qué hablamos del hombre ignorante, y lo sigue siendo. ¿Qué tal la historia? Bueno, ahora sí vamos a volver a compartir pantalla y confiamos que ya solucionamos la situación. Bueno, estos son los temas que vamos a ver. El yo y sus dos aliados. Vamos a desglosar un poquito esa pregunta. Por favor, no tengan la expectativa de que vamos a salir sabiendo quién soy yo. Más por lo menos sí, nos vamos a acercar un poquito a ello, porque ya vieron la respuesta del sabio.
los dos yo que viven dentro del ser humano, los factores internos y externos que afectan el desarrollo del yo y cómo empezar a armonizarlos y cómo conectar con el yo superior. Así que aquí vamos con el yo y sus dos aliados y nuestro compañero Carlos nos va a apoyar allí. ¿Otra vez? Ya. Bueno, el yo y sus dos aliados. Entonces, por un lado tenemos el yo, el espíritu, la fuente. Por un lado está, o sea, el alma, nosotros, que está dividida en la mente consciente y la mente inconsciente. ¿Qué compone la mente consciente? Pues los pensamientos, el razonamiento lógico, es la que estamos utilizando constantemente y voluntariamente. Por eso hablamos del pensamiento voluntario. Son las acciones, los hechos, es el día a día de nosotros. Eso es lo que compone la mente consciente. Y por otra parte, una que desconocemos o que la hemos escuchado, pero queremos describirla un poco más, es la mente inconsciente. Esta se compone de las emociones, los sentimientos, los pensamientos automáticos. Esa palabra es clave y ojalá la tengamos presente para lo que más adelante vamos a conversar. Está la memoria inconsciente. También en esta parte, en la mente inconsciente, está la creatividad. Voy a hablar un poquito más duro. La creatividad y las fantasías. Los sueños, los instintos, los impulsos y la intuición. También en la mente inconsciente. Oh, sí que se escucha muy bajito. Gaby, Muy ¿tú cómo me bien, escuchas? Carlos. Yo te ¿Tú me escucho escuchas bien? perfecto, sí. Alto, De pronto, claro, sí. ok, entonces de pronto es el equipo de ella. Ajá. En la mente inconsciente hay un potencial grandísimo. O sea, también están los dones, la clarividencia, todas estas talentos y sí, dones que traemos o que desarrollamos están en esta parte de la mente inconsciente. Ahí también se alojan los traumas, los miedos, las inseguridades. La mente inconsciente en realidad es lo que tenemos que trabajar y más adelante les vamos a mencionar por qué. ¿Sigues, Gaby? Estrellita. Aquí en esta lámina tenemos, cuando vemos aquí arriba el yo, espíritu o alma, básicamente es lo mismo que tenemos en esta imagen del lado derecho, donde se dice que está la mente única. Podríamos tener allí como si fuera la fuente creadora, padre, madre, pero esa mente única es o sea, la fuente de creación y todo, que es una gran estrella, y cada una de las puntas tendríamos que ponerle aproximadamente 8.000 millones de puntas para que entendamos que eso es lo que somos nosotros, ¿sí? Cada una de las puntas de esta estrella es lo que vendríamos siendo nosotros. Por eso realmente ahora se habla de los seres de luz o de las semillas estelares, y realmente sí, todos nosotros somos eso porque somos parte de esto, ¿ok? ¿Qué es lo que estaría desglosado de esta manera? Entonces aquí vemos el yo como esos anhelos profundos que nacen de la búsqueda, de esa búsqueda interna. Y este espíritu o este yo es el que comunica al alma y lo comunica a través de lo que estaba explicando Carlos. El intelecto, que estas son sus funciones, la mente, y dentro de la mente consciente y la mente subconsciente.
¿ok? Aquí, ¿qué es lo que vamos a ir aclarando? Que ellos no son nuestro yo y que son solamente una parte y que corresponden al patrimonio del espíritu. ¿Cuáles son otros nombres que le damos, que les damos? Entonces aquí, Carlos, si quieres continúa allí. Otra vez, ¿cómo hago para...? Bueno, hablamos del yo superior y el yo inferior, pero de pronto estas palabras sean ajenas a nosotros o no las entendamos. Entonces nos hemos dado la tarea de buscar otros nombres para cada uno. Son como unos sinónimos o que nacen de otras corrientes filosóficas o religiones. Entonces un sinónimo al yo inferior sería el yo inmaduro, o uno que está más a nuestra mano sería el ego. El ego o yo inferior son sinónimos, estamos hablando de lo mismo. Está Lalo, tal vez ustedes lo han escuchado. Lalo, la loca de la casa, la que está constantemente en la cabeza, hablando, parloteando, juzgando, criticando, que dice, o sea, pensamientos repetitivos que constantemente llegan a nuestra mente, es Lalo, por eso lo colocamos para que nos acordemos. Otro nombre sería el pequeño yo o el ego patológico. Vamos a describir por qué mencionamos la palabra patológico. O es vivir en un estado de inconsciencia. También en la tradición budista se dice vivir en el samsara, en la rueda del samsara, que es como la mayoría de nosotros estamos viviendo. Todos estos son sinónimos y es a lo que nos referimos cuando mencionamos el yo inferior, que hace parte de nosotros, pero no somos nosotros. No somos nosotros. Por otro lado, está el yo superior, que fue el que mencionó Gaby en la diapositiva anterior. Este yo superior también se ha mencionado como el yo cuántico o el espíritu, y algunos místicos o algunos de la religión católica cristiana lo han llamado el Cristo interior. El Cristo interior se refiere al yo superior. En el budismo se dice la naturaleza del Buda. Ya en la región de la India lo llaman el Atman. Otro sinónimo también más ligado a la religión católica es el ángel de la guarda o el yo soy. El yo soy, que es una palabra poderosa, y Gaby nos va a explicar a qué se refiere con el yo soy. O la mente superconsciente. Todos estos son sinónimos del yo superior para que de pronto alguno ya haga correlación y lo entienda un poco mejor. ¿Quieres agregar algo, Gaby? Gracias, Carlos. Sí, aquí haríamos digamos que un mini resumen, un brief. Entonces, en primer lugar, decimos que solo hay una mente y es esa mente universal que tenemos en común. O sea, esa estrella con esa cantidad de puntas, donde cada una de esas puntas sería uno de nosotros. La mente es como el aire que compartimos, aun cuando cada uno de nosotros tiene unos pulmones individuales para tocar dicho aire, solo hay un aire. Más o menos ese es como lo que podríamos equiparar. En segundo lugar, diríamos que esa mente, perdón, tomo agua. Esa mente recuerda todo. Y quizá hayan escuchado hablar de registros akáshicos, el término registros akáshicos. Ahí es donde está grabado todo aquello que la humanidad ha experimentado. Esa sería como, por eso se llama la Biblioteca Universal o la llaman la Biblioteca Universal. En tercer lugar, entre esa mente universal y esa mente individual consciente estaría el área de la mente subconsciente. Y todos tenemos nuestra propia porción de mente subconsciente. De hecho, la imagen más utilizada para mostrar nuestra mente y cómo está compuesta es un iceberg. Dicen los españoles el iceberg, el iceberg,
que es ese témpano o montaña de hielo donde hay una gran parte, o sea, el 90-95% de esa montaña está sumergida, está bajo el agua, y tan solo una pequeña porción es la que se ve. Y esa pequeña porción sería nuestra mente consciente y todo eso oculto, todo eso que no vemos, formaría parte de nuestra mente subconsciente. Y en cuarto lugar, que por muy importante que sea la mente consciente y que la necesitamos y vemos que es parte de nuestros dones y cualidades para hacer frente a todo lo que tiene que ver con el mundo y con nuestro desempeño y desarrollo en el mundo, esta no es más que eso, que la punta de la totalidad de nuestra mente, que la mente consciente, o sea, se centra y se especializa en aquellas sensaciones relacionadas con el mundo físico, o sea, es la encargada de nuestra interacción con el mundo físico, más también tiene unos límites y esos límites están muy definidos. Y quizá cuando nosotros nos quedamos habitando en esa mente, pues sin quererlo, inconscientemente nos quedamos limitados en esa existencia, digamos. En la mente consciente, cada uno de nosotros aparece separado de los demás. Ahí es donde aparece ese concepto de separación desde la mente consciente, desde la mente consciente. La mente consciente es un canal de información sensorial, o sea, es la que obtiene información del exterior y la trae para nosotros. Ese sería como el brief para que vayamos como teniendo claro. Y mientras que la mente consciente es ese canal de información sensorial, la mente subconsciente vendría siendo eso que Carlos mencionó, que es, podríamos decir, un canal de información telepática, o sea, extrae información de los pensamientos y de experiencias, pero más allá de lo consciente. Y está la mente superconsciente, que esa ya es la que es el canal de clarividencia, de saber universal y que estaría realmente en un nivel, digamos que con unas características especiales diferentes a las de nuestra mente consciente y subconsciente. ¿Okay? Aquí siguen las rayitas, pero yo ya le quité lo de la pizarra. No sé, no sé cómo lo hacen. Que nos enseñen. Bueno, Bueno, vamos a describir brevemente el yo inferior, que como les mencioné es lo que normalmente conocemos como el ego, que hace parte de nosotros, pero no somos nosotros. Entonces, por eso se dice que el ego es el falso sentido de identidad. Es la parte de nosotros que intenta decirnos de forma errónea quiénes somos. Es la voz de la mente que constantemente habla, generalmente criticando, comparando y juzgando a nosotros mismos y a los demás. Es ese torrente incesante de pensamientos involuntarios y compulsivos y las emociones que lo acompañan. Es ese estado de inconsciencia. Quiero mencionar algunas características del ego. Y la primera es que la mente egoísta está completamente condicionada por el pasado. El tiempo y la mente son de hecho inseparables. La acumulación de tiempo en la mente humana individual y colectiva también carga una gran cantidad de dolor residual del pasado. La crianza, la cultura, la historia familiar, entre otras, son patrones reactivos, repetitivos y persistentes con los cuales nos identificamos. Otra característica del ego es que el ego nos dice que somos lo que tenemos. Mientras más tenga, más soy. Es como si la palabra más fuera un mantra del ego. Pero ¿qué pasa si lo que tenemos, las cosas que tenemos desaparecen? ¿Qué pasa? Además, comprendamos que la propiedad es una ilusión.
La identificación del ego con las cosas da lugar al apego y a la obsesión. Crean a su vez una sociedad de consumo y estructuras económicas donde la única medida de progreso es tener más. En este momento vale la pena reflexionar si en algún momento sentimos ira o frustración cuando alguien tiene más que nosotros o cuando perdemos un bien que consideramos preciado. Otra característica del ego es que el ego nos dice, soy lo que hago, soy mis logros, soy mi éxito. Es decir, como si mi mérito como ser humano se basara en cuánto puedo lograr. Está de manos con el estatus, con los cargos, los ascensos, toda esa necesidad de superioridad frente a nuestros compañeros, nuestra familia, nuestros cercanos. También esa falsa idea de que hay algunos trabajos más valiosos que otros, como una mentira decir que, no sé, un ejemplo, un abogado es más valioso que un carpintero. Otra característica del ego que quiero compartirles es que el ego nos dice, soy lo que otras personas piensan de mí, mi reputación. Esto toma mucha importancia desde la adolescencia. Este condicionamiento interfiere mucho con nuestras principales decisiones, como la carrera que decidimos estudiar, nuestros hobbies, el barrio donde vivimos, nuestro lugar de trabajo, entre otros. Está el ego constantemente comparándonos. La forma como nosotros nos ven se convierte en el espejo que nos dice cómo y quiénes somos. Gaby, ¿tú me escuchas bien? Yo te escucho perfecto. Vale. Voy a intentar hablar un poquitico más duro. Otra característica del ego es que el ego no acepta ni prospera el presente tal y como es. Deseamos cambiar nuestro presente. Es poco común que aceptemos el entorno que vivimos tal y como es, la ciudad en la que vivimos, el clima, el tráfico, nuestros compañeros de trabajo, los subalternos, jefes, clientes, gobernantes, incluso nuestra familia. Se nos dificulta aceptar eso porque el ego está constantemente peleando con el presente y con lo que tenemos en nuestras manos. Queremos imponer nuestros ideales. Otra característica es que el dolor que infligimos a nosotros mismos y a los demás es una forma de no aceptación. Es una característica del ego. En este punto puedo decir que el contenido del ego varía de una persona a otra, pero la estructura es la misma. Los egos son diferentes solo en superficie, pero en el fondo son todos iguales. Viven de la identificación y la separación. Ahí está lo que Gaby dijo hace un ratico de sentirnos separados de los demás, sentirnos separados de la fuente. El ego es una característica del ego, sentirse separado. Otra característica del ego es esa necesidad de tener la razón, de que queremos que las cosas sean a mi manera y peleamos con una opinión diferente a la que pueda tener otra persona. La queja y el resentimiento es una característica muy común del ego. La queja es una historia inventada por la mente y vale la pena reflexionar que todo aquello que resentimos y rechazamos en otra persona generalmente está en nosotros mismos. Si observamos el ego, nosotros normalmente estamos representando personajes. ¿Pero por qué personajes? Porque el ego hace eso y si lo analizamos puede ser para satisfacer las necesidades y para esa sensación de superioridad que busca tener el ego. Hay una idea que nos vende el ego y es que no somos suficientes. Es también otra idea que nos va metiendo el ego y eso conlleva a pensar de que debo conseguir más
a fin de poder ser más. Vale la pena reflexionar eso a qué nos está llevando. Pero si analizamos, es imposible ser más de lo que ya somos, porque detrás de nuestra forma física y psicológica somos uno con la vida misma, uno con el ser. En esencia, no somos ni superiores ni inferiores a nadie. El verdadero amor propio y la verdadera humildad son el producto de reconocer eso. Ya entrando un poquito más, hace un par de diapositivas mencioné el ego patológico. Patológico, si no analizamos esa palabra, ¿dónde viene? Viene la palabra patios, que significa sufrimiento, que fue exactamente la característica de la condición humana que identificó Buda hace 2600 años, el sufrimiento que está en nosotros. El ego es incapaz de ver el sufrimiento que inflige a sí mismo y a los demás. Podemos decir, y lo dice un autor, y pues para mí fue como un baldado de agua fría, que la infelicidad es una enfermedad mental y emocional creada por el ego, la cual ha alcanzado proporciones epidémicas. Los estados negativos como la ira, la ansiedad, el odio, el resentimiento, esa sensación de descontento, la envidia, los celos, muchas veces no se ven como negativos, sino que se ven como totalmente justificados. Y además no se perciben como nacidos de nosotros mismos, sino como de alguien más o de un factor externo, como alguien que lo causó a nosotros. Eso nos lleva a la falsa idea de pensar, de hacer otro responsable de nuestro sufrimiento. Eso es algo que nos quiere vender el ego, responsabilizar a otro de lo que estamos sintiendo. Si nosotros tuviéramos la capacidad de ver los cambios fisiológicos que nos está generando el ego por estos estados negativos, los efectos adversos que tienen en nuestro corazón o en nuestro sistema inmune, como otras funciones corporales, veríamos con claridad que estos estados son ciertamente patológicos y que son formas de sufrimiento y no de placer. Entonces, pues aquí he hecho una breve descripción del ego, de sus características y vale la pena reconocer que normalmente estamos viviendo en estos patrones, como ese descontento continuo que sentimos, que puede ser leve o que se puede ir incrementando hasta estados de ira, de violencia física, verbal. Todo esto nace de ese falso yo, del ego. Pero por otro lado, esto que no somos, ya Gaby nos va a explicar lo que sí somos, nuestro yo superior, nuestro Cristo interno. Entonces ya Gaby nos va a describir lo que sí somos y lo que está por encima de este ego. Entonces, Gaby, te cedo la palabra. Gracias, Carlos. Sí, aquí cabe decir, como decimos en Colombia, no sabemos si en otros países se utiliza, pero tranquilos que esto se compone, porque esto no suena tan chévere cuando hablamos del ego. Y quizá más que no se escuche tan chévere, es que no se siente tan chévere. Y es parte de cómo vamos a ver qué nos lleva a vivir en ese estado, ¿no? Y a pensar, a normalizar ese estado. Más, bueno, vamos a ver amigo Carlos, lamento que te correspondiera este, este amigo, pero es parte de, bueno. Tú traes la luz, tú traes la luz. Sí, gracias. Igual, y gracias por mencionar eso, Carlos, por ese comentario, porque quien tenga una leve idea de pintura o de dibujo, sabe y sabemos que para que la luz se exprese en un cuadro, en una pintura o en un dibujo, necesitamos de la sombra. Y eso es lo que el ego es para el ser humano. Es digamos que ese mecanismo de contraste a través del cual nosotros podemos expresar la luz, dejar ver la luz.
Entonces, ¿qué es y quién es el yo superior? ¿Cuál es el objetivo del yo superior? Es dar ese contraste, ¿no? Es el que da sentido y trascendencia a nuestra vida, el que nos permite dar sentido y trascendencia. Lo dijimos al comienzo, comunica al alma y baja esto de las 5 inteligencias, simplemente ténganlo allí porque esto lo vamos a desarrollar en otra de las clases de maestría del hogar, el tema de las 5 inteligencias. Y allí veremos que todo termina en el corazón y aquí estamos hablando del corazón como órgano físico, como parte de nuestro cuerpo físico y que tiene que ver con, con estos 5 espíritus también. Y termina el corazón como encapsulando de alguna manera lo que el hígado, el vaso, los pulmones, los riñones hacen. Aquí del lado derecho de esta lámina tenemos como está, Jaime, gracias por esta imagen, genial, o sea, qué imagen tan interesante. Entonces tenemos el yo superior y está aquí bien puestecito nuestro yo inferior con su ego y superego y compuesto por lo que es este cuerpo etérico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental. Cuando, cuando vemos fenómenos como el que hace unos días resonó tanto, que fue un eclipse, y en países como donde está Jaime, Canadá, algunos de nuestros compañeros aquí en México, en Estados Unidos, que tuvieron mayormente la influencia y la visibilidad del eclipse, nos quedamos sorprendidos que por esas maravillas del universo, ¿no? Y dicen varios autores, ayer yo publicaba algo sobre eso, ¿no? ¿Cómo es que nos maravillamos y nos sorprendemos tanto de esos fenómenos y de eso tan espectacular si no es nada diferente de lo que estamos viendo en esta lámina? Nosotros somos un macrocosmos, perdón, un microcosmos dentro de ese macrocosmos. Por eso decíamos, somos una de esas puntas de esa gran estrella. Y finalmente, todo lo que estamos viendo al interior de esta lámina y de esta imagen no es más que eso mismo que sucede allá en el universo, donde los astros y los planetas y demás giran, donde se eclipsan los unos a los otros, y aquí es lo mismo, nosotros vivimos eclipsados a través del ego. Si lo vemos desde esa perspectiva y en esta metáfora, realmente no hay diferencia, no hay diferencia. ¿Qué nos hace falta? Acercarnos a ese estudio, definitivamente. Me pasé, ¿verdad? Ok, aquí está la naturaleza del yo superior. Vean lo generosa que es la naturaleza del yo superior, por eso les dije que tranquilos que esto se compone. Entonces, ¿qué es y quién es el yo superior? ¿Cuál es la naturaleza del yo superior? Es amor incondicional y es todas las virtudes que no nos cabrían en esta lámina. Entonces aquí hay alguna sabiduría, abundancia, prosperidad, esa paz, esa tranquilidad, esa compasión, altruismo, ecuanimidad. Y quédense atentos, por favor, porque les vamos a compartir chismecitos de lo que es este camino que seguramente no solamente lo hemos recorrido o lo estamos recorriendo aquí, Carlos, Jaime, Shifu, yo, sino que sin duda ustedes también y todas las personas que están aquí y sin duda las que están afuera, de alguna manera hemos experimentado esto. ¿Qué es lo que sucede? Que pues como no lo hacemos consciente, no les sacamos el provecho y no nos ponemos en esta sintonía permanente, sino que, y quizás eso es lo que sucede, ¿no? Vivimos como cuando el radio, como cuando antes los radios los teníamos que sintonizar manualmente y que era toda una aventura, pero sabemos que si estamos buscando la frecuencia, no sé, 105.4, aun cuando esté en 105.39 o 105.41, esto no va a sonar bien, ¿verdad? Así tal cual es como funciona nuestra conexión con el yo superior. Entonces, sí podemos lograr
esa sintonización, más hay un trabajo por hacer y para eso estamos aquí. Así que de nuevo, gracias por estar aquí, de nuevo bienvenidos y de nuevo felicitaciones. Y agradecerle por favor a su yo superior, que sin duda fue quien lo trajo aquí. Bueno, quien nos trajo aquí, nos incluimos. Bueno, naturaleza, altruismo, ecuanimidad, benevolencia, compasión. Es la energía creadora y creativa. ¿Por qué? Porque está conectada a la fuente. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos la capacidad creativa de esto, hacer algo nuevo y diferente, más también de dar vida a nuevas cosas. Vive desde la ley del Dharma, que fue lo que comentó Jaime cuando nos presentó, y esa ley del Dharma tiene que ver precisamente con con nuestra capacidad de vivir desde el propósito, ¿sí? De vivir desde el propósito. Vive desde el propósito y no desde las necesidades del ego, como lo veíamos en la otra lámina. Ay, disculpen que me pasé. Y el proyecto del amor, podríamos decir el plan del alma, el proyecto de la ley de Dios y bueno, en últimas, esos ideales internos y como mencionamos, no es de las exigencias externas. El yo superior, que sería ese, recordemos los otros nombres, el yo maduro, superconsciente, pues es quien observa, quien puede ver al yo inferior o al ego con sus miedos, con sus quieros, con su ignorancia finalmente, más recuerden esto, lo ve desde la compasión, lo ve desde la sabiduría, lo ve desde la neutralidad y no desde el juicio. Quizá ahí es cuando nos ve cómo salen los memes, ¿no? Como cuando el ego está haciendo alguna de sus travesuras o un niño alguna de sus travesuras y el yo superior, en este caso podrían ser papá, mamá y como, oh por Dios, o sea, ¿qué está haciendo? No sabe lo que hace. Observa la ignorancia, mas no la juzga. ¿Y por qué? Porque no tiene emociones, tiene sentimientos que están basados en precisamente estas virtudes de aquí arriba, en el amor, en algo ecuánime y no en el cuerpo o en las funciones o en eso que el ego sí cree, que depende de. Genera frecuencias vibratorias altas porque quizá dentro de estos atributos de acá, este primer punto, está la gratitud. Y por eso es una de las cosas, y ahora que lo menciono, creo que falta en una parte más adelante y por favor ténganla ahí para que la apuntemos, de hecho, porque podría estar en el primer lugar, y es la gratitud. Y la gratitud genera frecuencias, vibraciones altas, vibratorias altas. Y adivinen qué, cuando estamos en frecuencias vibratorias altas es cuando estamos más cerca de ese 105.4 que creo que fue el dial que mencioné. Es cuando más nos acercamos allí o cuando más tenemos la oportunidad de acercarnos allí. El yo superior conoce nuestros potenciales más profundos y no solo los conoce, nos ayuda y es el vehículo e incluso el motor, el impulso para que nosotros y nosotras podamos desarrollar esos potenciales, esas habilidades, dones, talentos, todo eso que incluso con nuestra mente consciente no alcanzamos a percibir, con toda la brillantez, la inteligencia de nuestra mente consciente, no somos capaces de percibir. Así que es ese vehículo por el cual podemos guiar al yo inferior hacia la conciencia que incluye todo esto. También es esa fuerza que nos impulsa a movernos hacia nuestro bienestar, madrugar, entrenar, meditar, estudiar. Aquí les prometimos chismecitos y si me lo permiten, hablo por mí y sé que no solamente me sucede a mí. Y aquí también comercial. Shifu dirige un grupo de meditación y comparte un grupo de meditación
todos los jueves, este año a las 4:30 de la mañana. Es gratuito, algunas personas están aquí, siempre estamos allí presentes. Hasta el año pasado era a las 4 de la mañana, cambió el horario a las 4:30 de la mañana. Yo no sé, Shifu, hace cuánto tienes, si de pronto nos escriben en el chat o alguien sabe el chisme más completo de hace cuánto tiene el grupo de meditación. Más en lo personal, mal contados, llevo como estos 4 años que estoy en la formación. Y les digo que nunca ha sido para mí, o sea, suelo no fallar y si fallo es porque estoy viajando, una que otra vez no he programado la alarma porque la tuve que quitar por lo que fuera y luego olvidé programarla. Más por lo general, siempre estoy en ese espacio y creo que Shifu no me dejaría mentir al respecto. Y no creer que el resto de los días para mí es tan sencillo levantarme a las 4, antes 4 de la mañana, ahora 4:30 de la mañana. Y quizá mis compañeros, tal vez, y de los que están aquí de meditación, quizá ni siquiera lo habían notado, porque a mí me tomó un buen tiempo notarlo, como tan raro que yo los jueves me levanto sin problema a las 4 o 4:30 de la mañana, pero el resto de los días no me es tan fácil. ¿Quién nos impulsa? El yo superior. Así que se vale conversar con él y yo ya llevo un buen tiempo donde ahora todos los días me logro levantar a las 4:30 de la mañana. Es más, cuando no pongo la alarma, adivinen que igual me despierto a las 4:30 de la mañana. Y eso es lo O que te le... despierta. Dime. O te despierta. Me despierta, sí. E incluso, gracias, Carlos, e incluso Shifu nos compartía eso, o sea, él lleva entrenando desde los 14 años y desde los 14 años entrenaba no sé cuántas horas al día y no me atrevo a decir algo que no sea verdad. Y él mismo nos dice, o sea, ¿quién cree que a los 14 años, un chino, un adolescente a los 14 años, se va a levantar a las 4 4:30 y se va a poner a entrenar todos los días? Entonces, ¿quién nos da esa fuerza? ¿Quién nos motiva? ¿Quién nos da ese impulso? Nuestro yo superior. Igual, en este momento, o sea, cuando nosotros mismos volteamos a mirar y decimos, 4 años estudiando Qigong, medicina tradicional china, energía, o sea, con todo lo denso que esto puede llegar a ser, más de dónde surge esa pasión y de dónde se va conectando toda la información que llega para que hoy nosotros podamos estar aquí compartiendo lo poquito que sabemos. Y por aquí, ¿quién es la que mueve su cabecita? No te veo el nombre. Y que, que dice que sí. Sí, es nuestro yo superior. Nos conecta con la intuición, con los sueños y a través de los sueños, vaya que llega información. Y bueno, aquí vendrán propuestas para eso, pero ojo con los sueños. Todo es un entrenamiento, todo es un proceso y tanto la intuición como los sueños, como la escritura, ¿cómo se llama? Escritura espontánea, escritura Contemplativa. contemplativa, pero tiene otro nombre, ya llegará. Automática. La escritura automática son habilidades, digamos, que se van desarrollando en la medida en que las vamos practicando y entrenando. A través de nuestro yo superior podemos recibir esto, información, respuestas, señales, guía y desarrollar todas estas habilidades que mencionábamos, clarividencia, clariaudiencia, clarisensibilidad, hay todos los claris que quieran. Y, y en efecto, de ahí también yo les puedo contar chismes, porque también ha sido parte del camino y ha sido un camino expansivo y en espiral, eh, que es bellísimo, que sorprende, que conmueve, que, que emociona, más también que enamora y apasiona. Y que cuando podemos tener, y eso que lo que decimos son atisbos apenas de toda esa maravilla, ¿cierto, Jaime? Jaime tenía unos atisbos un poco más grandes en nuestro retiro, por ejemplo, y quizá invitado luego
a compartir algo aquí de eso. Cuando tenemos esos atisbos, esos acercamientos, esas experiencias, esas evidencias, les podemos decir que es lo que hablamos de la tierra en el cielo. ¿O no, Jaime? Es la tierra en el cielo. Eso es lo que conectar con nuestro yo superior es. Es el creador, es el artista, es el sanador. Y aquí otro chisme, algunas personas ya lo saben, ya me conocen, para muchas personas de aquí será la primera vez. A mí el camino, además de medicina tradicional china, Qigong y demás, el yo superior, ahora ya, creo que otro nombre que nos faltó ahí, Carlos, es el camino, porque yo digo el camino, en realidad es el yo superior. Entonces, Gaby le dice el camino, pero el yo superior, una de las herramientas que trajo a mi vida fue la sanación de útero. Me certifiqué como un Mother con Miranda Gray, año 2018. Y, y créanme que cuando empecé a estar cada vez más en contacto con el yo superior, las sanaciones de útero fueron y son otra cosa. Y cada día son una cosa completamente diferente. Y la información que llega allí y al comienzo, o sea, yo vengo de ser una persona absolutamente racional, eh, como algunos de mis compañeros acá, ¿verdad, Jaime? De pruébeme el microscopio, o sea, 1 más 1 dados porque así es. Y cuando empezaba a llegar como pregúntale o dile o algo a la persona, a la consultante que tenía ahí, yo decía, pues no, porque es que esto no está dentro del paso 1, 2, 3". Y en algún momento ya me rendí, cedí y dije como, ok, o sea, no pasa nada, no siento que con esto le vaya a hacer daño a la persona. Y le hacía la pregunta que me estaba llegando, que le hiciera la pregunta a la persona, a la consultante. Y cuando yo veía la cara, solo decía como, oh, por Dios. Y esto ha venido manifestándose de esa manera. Y esto les digo, se los cuento, no porque esto sea un don de Gaby, o sea, no está hablando el ego de Gaby, sino precisamente este deseo que tenemos de que todos podamos experimentar eso y de que reconozcamos de que esto no es que alguien nació con el don de la clarividencia y la clariaudiencia, no, o sea, todos tenemos exactamente esos mismos dones, capacidades, cualidades y habilidades en potencia para desarrollarlas. Y adivinen qué, no solo para nosotros. Así que cuando hablamos de el sanador, cada uno de ustedes, o sea, todas las personas que están aquí, somos sanadores. Absolutamente todos somos sanadores. El que lo creamos o no, el que lo permitamos o no y el que lo entrenemos o no, es lo que hace la diferencia. Pero aquí, Claudia, María Teresa, absolutamente todos, Fanaya, todos los que están aquí, William y todos los que estamos viendo allí, tenemos ese mismo potencial, exactamente. ¿Qué otras características tiene nuestro yo superior? Que puede llegar a comunicarse con otro yo superior si tenemos el permiso para hacerlo. Y creo que de esto sabe más Shifu que nosotros. Y Shifu, ¿estás por ahí? ¿Estás en posibilidad de escuchar, de hablar? Aquí alguien me autorizó un chisme de consulta, Shifu. Lo voy a compartir. ¿Quién quiere chisme? Porque es una consultante en común, de hecho, una amiga mía a quien yo le refería Shifu, entonces ahora es paciente de Shifu, entonces me dice que la primera vez que ella fue, Shifu le dijo, tu yo superior me dice que te vendría bien que le bajes al consumo de la carne roja. Y entonces ella me cuenta que ella no hizo mucho caso, la verdad, hasta se le olvidó, pero se acordó cuando iba a ir a la cita de control con Chip. Y que dijo como, ¿y será que ahora se va a dar cuenta
que yo seguí comiendo mucha carne roja, entonces dijo, desde ese día empecé a hablar con mi yo superior, porque le dije, pilas, usted se va a poner allá a contarle otra vez a Shifu. Y desde entonces hablo con mi yo superior. No sé si ya tengas una idea de quién es, pero me autorizaron contar el chisme porque miren lo bonito, o sea, hasta eso. Y nuestro yo superior está ahí para actuar a nuestro favor, a nuestro favor. Esa es otra cosa. Queremos cultivar lo que está expresado ahí, ¿no? Madrugar para entrenar, meditar, estudiar, comer de manera más consciente e incluso que aquello que comemos, que incluso nos lo comemos con culpa, y por ejemplo, van a ver dentro de una de las láminas mm, algo sobre el café, más es cuando hablamos del exceso de café. Si en la mañana a mí me gusta tomarme una taza de café, obviamente después de consumir agua y demás para iniciar el día, y lo hago con el permiso del yo superior y diciendo como esto es mi conexión con Madre Tierra, por ejemplo, que es como yo lo hago. Y sé que lo que viene de Madre Tierra, si no lo llevo al exceso, como es el café, para mí está bien y me hace bien, adivinen qué pasa. Me hace bien. Y de hecho, Shifu me dice, tranquila, tómate tu café, está bien. Entonces, hasta eso podemos negociarlo con nuestro yo superior. E incluso en medicina tradicional china se dice y se valida, se comprueba que cuando nosotros tenemos esa vibración alta y ese chi equilibrado, esa energía y toda nuestro potencial expresado a través de nuestros órganos y de todos nuestros cuerpos, así que podríamos comer de todo y nuestro cuerpo está en la posibilidad de digerirlo y de que casi que nada le haga daño. ¿Estoy en lo cierto, Shifu? Más para eso, sí que se requiere que estemos realmente, obviamente, en un nivel maestría de ese manejo energético y de que nuestros órganos pues tengan la capacidad de hacer todo lo que tienen que hacer. Bueno, factores Ya, que... ya que aceptes el micrófono de Sif. Ah, ok. Hola mis queridos, me encanta todo lo que está pasando. Felicitaciones a todos, Gaby, Carlos. Y bueno, gracias por estar. Espero que me estén escuchando bien. Vale, gracias Gaby. Bueno, definitivamente esta historia que nos cuenta desde nuestra paciente en común, claro que la recuerdo y es muy claro. Has puesto unos ejemplos maravillosos para poder explicar el verdadero yo o el verdadero ser, ¿no? La explicación que da Carlos y cómo lo han llevado a diferenciar entre ese falso yo y ese verdadero yo, me parece espectacular, los felicito. Y, y bueno, todas estas son las historias reales, ¿no? El yo superior es el que nos inspira a continuar hacia algo más elevado, como ya lo han dicho, pero ser capaz de mantener esa inspiración, esa conexión alta, esa moral alta, en medio de las vicisitudes, de la dificultad, donde la mayoría de los seres humanos a veces no quieren seguir adelante tras un ideal superior. Allí es donde el yo superior nos saca, nos alerta, nos lleva hacia esa meta superior. Y se requiere de meditar, se requiere de ocultar o disminuir un poco la actividad de los 5 sentidos, que sería la representación del falso yo, para que entre en esa versión superior, entre nuestro verdadero yo a ejecutar esa verdad superior dentro de nosotros, que la pueda bajar a nuestra mente y que la pueda bajar a nuestro corazón. Y desde allí entonces viene la confianza, viene la seguridad, viene la certeza
de saber que eso que estamos empezando, quizás una carrera, quizás una empresa, quizás una relación, quizás empezar a hacer un plato de comida y no tener receta para hacerlo y sentir seguridad y sentir certeza de que nos va a quedar rico. Sí, eso es lo que hace el yo superior. Sí, el yo superior trabaja por encima de esa mente consciente y donde no hay receta, el yo superior actúa. Pero donde hay receta, ahí el yo superior no tiene cabida. Entonces, cuando nos abrimos a esa posibilidad de no tener receta, ¿sí? Para dar algo, para ofrecer algo, para ejecutar algo en este plano de la tercera dimensión, o como Gaby lo dijo, bajar el cielo aquí a la tierra, allí es cuando empezamos a sentir el yo superior. Y un gran ejemplo que han colocado es ser capaz de levantarse sin reloj. Es pedirle al yo superior de noche antes de dormir, que ya Gaby lo contó también, decirle al yo superior que nos levante a tales horas, ¿sí? Y ser capaz de despertarse. Esa sería una gran proeza inicial de que estamos conectados con el yo superior, ¿sí? Él siempre lo va a hacer si le decimos qué es lo que queremos. Entonces, veo que va muy bonito esto, que está muy genial. Así que pues sigamos adelante y aquí estoy para apoyarles en cualquier pregunta que pues quede pendiente de pronto si hace falta, pero felicitaciones y me encanta que estén así de animados y de bonito de esta parte. Bendiciones. Cualquier cosa, aquí estoy. Gracias, Chico. Bueno, agregaría para darle paso a Carlos algo que me llegó mientras hablaba Shifu y es también que esa parte de esa inspiración de conectar con el yo superior también tiene que ver con el aprender y empezamos a ver que recuerden que dentro de los atributos, de hecho, la primera línea del yo superior, donde habla de que es abundante, de la paz, de la tranquilidad, de la ecuanimidad, ahí, ahí es cuando quizá también de manera muy importante empezamos a vivir el cielo en la tierra. Porque cuando vivimos más desde la conexión y la conciencia y la ecuanimidad del yo superior, desde esos atributos y virtudes, las cosas que pasan, y esto quizá lo hemos escuchado mucho en la teoría. Carlos y yo fuimos compañeros hace ya varios años en algo que se llamaba Maestría en Ingeniería Humana, donde veíamos, bueno, escala de emociones y sabiduría, bueno, una cantidad de herramientas y herramientas muy bonitas para esto de aprender a vivir y dice algunas herramientas que para quien ya se cansó de sufrir, ¿no? ¿Recuerdas, Carlos? Y eso en la teoría, suelo decir, suena muy bonito, ¿sí? Todo conceptualizado y demás, y todo el chorro de información que hay de libros y demás suena muy bonito. Más cuando eso lo podemos aterrizar y cuando podemos vivir situaciones, y aquí no quiero profundizar mucho porque sé que esto me pone sensible y estos días lo he estado, más cuando vivimos situaciones personales que en algún momento nos hubieran, o no solo nos hubieran, ya nos confrontaron, ya nos desmoronaron, ya nos llevaron a eso que llamamos la noche oscura del alma, que tiene esos nombres así, y que en este momento de alguna manera las volvemos a experimentar, pero las vemos con otro filtro, con otro observador. Ahí es cuando nos damos cuenta que también ya estamos en mayor conexión con nuestro yo superior. Cuando vuelves a vivir situaciones y que de hecho ya no las vemos como es que estoy repitiendo un patrón y voy a mencionarles algo y aquí me pongo como decimos en Colombia como carne de cañón como ejemplo y es una de carencia, de escasez, de aquellas crisis económicas donde decimos, pero ¿qué es esto, no?
Y en su momento lo vivimos, o sea, a tiempo atrás como un drama y como, pues, o sea, una cosa así muy tormentosa de mucho sufrimiento. Y en este momento, acompañados de las herramientas del yo superior y de todo eso, es como, o sea, muéstrame en qué es lo que me tengo que reinventar. O sea, claramente cuando vivimos situaciones, porque cuando estamos en conexión con el yo superior, y esto lo suelo decir, o con los ángeles, o conectados con todo el universo, no es que vivamos como en los cuentos de hadas y fueron felices y comieron perdices, y que vamos como de flor en flor y todo es así maravilloso y color de rosa, ¿no? O sea, la vida sigue teniendo sus experiencias. ¿Qué es lo que cambia? Nuestro observador. Y esto ya lo validó la física cuántica. Cuando cambia el observador, cambia lo observado, o más bien, el observador transforma lo observado. Así que cuando nosotros actuamos, vivimos, nos experimentamos bajo el observador de ese yo superior con toda esa cantidad de cualidades, atributos y virtudes que vimos, pues calculen cuál es el resultado de experimentar la vida, de atravesar esas mismas experiencias. Llámese escasez, ruptura de pareja, tusa, como le llamamos aquí en Colombia, la muerte de un ser querido, de una mascota, o sea, eso no nos hace insensibles, no nos hace insensibles, mas sí nos hace vivirlo en tranquilidad, sí nos permite transitarlo en mayor tranquilidad, en mayor paz. Que la mente seguirá parloteando, que Lalo, como dijo Carlos, la loca de la casa seguirá diciéndote, pero mira, pero es que pobrecita, tú la víctima del otro. Sí, por supuesto que sí, mas estamos en la capacidad de responder desde una vibración diferente. Creo que eso sería lo que lo resume. Ahora sí, Carlos, continúa, ya te pongo aquí la presentación. Tienes. Súper, Gaby, muchísimas gracias. Muy bonitos tus ejemplos y tú ya has adelantado varias de las cosas que yo voy a mencionar en esta lámina. Tú las hiciste un buen preámbulo. Entonces, los factores que afectan el desarrollo del yo superior. Entonces, hay algunos factores externos y otros factores internos. Los factores externos los resumimos en vicios y adicciones, como el alcohol, el cigarrillo, el exceso de dulce, el exceso de café, las drogas, los alucinógenos, estar pegado a las redes sociales. Todos estos factores externos afectan el desarrollo porque nos distraen y bajan nuestra energía vital. El exceso de consumo de carnes, aunque no para todas las personas, pero sí para algunas. Bueno, todo en exceso es malo. El trabajo estresante sí es lo que más afecta porque afecta nuestra energía vital. La falta de descanso, que no tenemos tiempo de recuperarnos. O el exceso de ocio, sería otro factor externo que frena esta conexión con nuestro yo superior. Ahora hablando de los factores internos, ya hablaríamos de las dependencias a ritos, fantasías, doctrinas. Ya es como más, esto se mencionó incluso en la charla pasada, desajustes de personalidad, la falta de la gestión emocional de niño interior, las heridas de infancia, conflictos con el yo y el mí, el exceso de cansancio, los miedos y las culpas, todo eso que está en el subconsciente, que no hemos trabajado, que no hemos curado y que está como en esa caja de Pandora, afecta el desarrollo de nuestro yo superior. La falta de información, muchas veces no es porque no queramos, sino es la ignorancia en la que vivimos. El transgeneracional, las creencias limitantes, muchas impuestas en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, creencias que traemos de tiempo atrás
y que nos limitan, es como un palo en la rueda. Todos esos factores internos dificultan el desarrollo y la conexión con nuestro yo superior. ¿Algo que quieras agregar, Gaby? Sí, Carlos, aquí, gracias por eso. Y lo que vemos es, y lo mencionaste, son los excesos, ¿no? Creo que lo dice la sabiduría, y por lo menos la sabiduría de mi padre lo menciona con bastante frecuencia, y él dice, no hay nada malo, lo malo son los excesos, los extremos. Y vaya que el ser humano tiene por tendencia, desde el ego, vivir en esas polaridades y en esos excesos, ¿no? Y cuando mencionamos, y tú mencionabas la educación, hay alguna frase por allí que dice que el problema, eh, suelo decir yo que como dijo el sabio, ¿no? Como dijo el sabio, el problema no está tanto en lo que no sabemos, sino en aquello que sabemos y está tan mal aprendido o nos limita tanto. Entonces, tanto la falta de información como la desinformación, y ahora incluso yo me atrevo osadamente a decir los medios de desinformación, porque le apuntan más a eso, ¿no? A hacer que vivamos desde el miedo. Y obviamente el ego, pues que es dependiente, pues le encanta sentarse, y ahora creo que los noticieros aquí en Colombia son como de 3 horas. O sea, es una cosa absurda. ¿Eso en qué nos mantiene? En vibraciones muy bajas. Y aquí, obviamente, cada quien no nos crea nada, verifique, valide, más des el permiso de, así como nos hacemos un ayuno, un detox, des el permiso de hacerse un ayuno de noticias, no sé, propuesta por una semana, por aquellos 21 días, o el tiempo que sea, y háganse una bitácora. De hecho, eso lo vamos a proponer por ahí, de cómo se siente el cuerpo y de cómo se siente la mente también cuando nos desligamos un poquito. En el caso de las redes sociales sucede lo mismo, de todo eso tan adictivo para nuestro ego y a la vez tan negativo para nuestra conexión con el yo superior. Creo que eso sería lo que tengo por agregar allí, Carlos. Esta frase que resume quizá toda esta parte, y es, el ego dice, una vez que todo se ordene, sentiré paz interna, mientras que el espíritu dice, encuentra tu paz interna y todo se ordenará. La vida, los sucesos, nuestra historia no va a cambiar. Sin embargo, nuestro observador, nuestro filtro, nuestros lentes a través de los cuales nos vivimos esas experiencias y nos recontamos y nos resignificamos esas experiencias, será lo que haga toda la diferencia. Aquí habrá personas, aquí está Claudia, el mismo Shifu, que conocen mi historia personal, y es la historia que seguramente es la parecida a la de cualquiera de las personas que esté aquí o que está allá afuera. La niña con sus heridas, sus traumas, sus dramas y todas las historias que se contó. No sé cuántos años duré sanando a mamá, el vínculo con mamá, y ahora tanto el vínculo con la relación con mamá, o sea, para mí, mi madre en este momento y mi relación con ella es lo más bonito. La historia no cambió. El palo que mi mamá me dio cuando era niña no cambió, más mi percepción y mi sentir, fíjense ahora, o sea, salió una sonrisa, pobrecita mi mamá, o sea, ella no sabía, no tenía en ese momento recursos para hacerlo diferente. Más de mi parte ya solo hay un profundo amor y una gran compasión. Eso es lo que cada uno de nosotros puede hacer. Y está en toda la posibilidad de hacer. Por eso Carlos mencionaba al niño interior. Y vaya que sé trabajo con el niño interior. Y en esto
Shifu, que hace un seminario de las heridas de infancia. UA, aquí varios de quienes estamos aquí lo hemos tomado y pongan allí por favor sus reacciones, corazones, deditos arriba, lo que sea, porque vaya que eso sí que transforma nuestra vida. Herramientas como esas sí que transforman nuestra vida. ¿Cómo armonizarnos? Carlos, abre tu micrófono que aquí vamos a jugar ping-pong. Ok. Entonces ya mencionó algunas, se mencionó incluso en la charla pasada la autoobservación, la autoindagación. Sifu sugirió una práctica en las noches que era escribir y mirar esos eventos y cómo los manejamos y cómo los manejaríamos si volvemos a tener una situación similar. Esas son herramientas para armonizar el ego con el yo superior. La observación, no solo de nuestro ego, porque nuestro ego se puede observar, sino observar el ego de los demás. Y darnos cuenta que no estamos tratando con el yo superior del otro, sino con el ego del otro, que es el que choca con el ego de nosotros. Ahí, Carlos, discúlpame, ahí hacernos preguntas en esos quizá 3 primeros puntos son de hacernos preguntas y de sabernos hacer preguntas claves, ¿no? En esa autoobservación es, ¿quién está pensando? ¿Quién está pensando esto? ¿Quién está sintiendo esto? ¿Quién está percibiendo esto? Quizá ¿por qué esta situación me genera tanto miedo? ¿O me genera rabia? ¿O me genera confrontación? O quizá, ¿de dónde viene este miedo? Y ahí viene esa conexión también con nuestro niño, nuestra niña interior, porque muchos de esos miedos, fobias, reacciones, heridas de rechazo y demás, vienen de nuestro niño, nuestra niña interior. Y ahí están las herramientas para poderlo trabajar. ¿Cuáles en esa autoindagación? ¿Cuáles de mis creencias son genuinamente mías? ¿Y cuáles he adoptado? Y peor aún, he adaptado sin cuestionar, o sea, sin filtro. Como la historia del pescado, ¿no? Creo que la mayoría se saben esa historia, ¿no? Que están en la cena familiar y le sirven a la niña el pescado sin la cabeza y la cola y otra parte, entonces, ¿y por qué el pescado no está completo? Ah, no sé, porque así me lo enseñó a preparar mi mamá. Entonces va, abuelita, ¿y por qué preparabas el pescado así? Ah, no, porque es que así lo aprendí de mi mamá. Bisabuelita, ¿y por qué tú preparas el... Ah, no sé, porque es que así lo aprendí a preparar. Y la que quedaba viva era la tatarabuelita, para fortuna de esta niña. Y entonces va y le pregunta a tatarabuelita, ¿y tú por qué preparabas el pescado? Ah, mi hija, porque es que la sartén que tenía en aquella época solo daba para ese tamaño del pescado, entonces tenía que quitarle la cabeza, la cola y este otro pedacito. Más o menos así nos puede suceder a nosotros. Entonces es ese, aprender a cuestionarnos. En esa observación, Carlos, ¿qué podríamos decir? El no juicio, ¿verdad? El no juicio y el aceptar. El El aceptar que el que está hablando es el ego y no la esencia de la persona. Exactamente. Disculpen si nos extendemos máximo 10 minuticos, pero ya casi vamos a acabar. Ajá. Tú hablas de la intuición, Gaby, mencionaba la intuición y yo hablo de la imaginación creativa. La intuición es eso que ya mencionamos y como tú dijiste, yo creo que aquí ya ampliamos casi todas ellas. Es ese conocimiento interno, esa brújula, esas corazonadas. Y como les decíamos, eso es como un músculo, o sea que se puede entrenar. Aquí, en lo que tú mencionabas, Carlos, un diario. Y un diario puede servir para muchas cosas, un diario de percepciones, un diario precisamente de cómo es que me estoy relacionando con las experiencias, con las personas, con las relaciones, con lo que estoy recibiendo del entorno, un diario de los sueños, por ejemplo, y no para ponernos a empezar a interpretar, al comienzo puede ser solo regístralos allí, solo regístralos allí.
luego podrás ver la magia que hay en eso. Y ese diario también de percepciones intuitivas, de ¿para qué nos sirve? Para aprender justamente a reconocer cuál es el lenguaje a través del cual nos habla nuestro yo superior. A mí, por ejemplo, las series de números y de horas, o sea, es una cosa que me persigue y ya sé que no es evidente solo para mí. Las personas que andan conmigo, que hablan conmigo, lo pueden experimentar. Eh, en fin, o sea, ahí está. Que también está muy relacionado con las sincronicidades. ¿Qué más hay por allí, Carlos? Imaginación creativa, visualización. Yo quiero comentar que si estamos conectados con la fuente, pues ¿por qué no imaginar nuestra vida de la mejor forma posible? Ya el universo se encargará de ajustar las cosas para que vayan fluyendo. Silencio, meditación, oración. Una de las charlas que vamos a hacer, que organizamos nosotros es oración según la tradición. Entonces ese tema se va a mencionar, tema de la oración. Mantras y decretos. ¿Tú recuerdas, Gaby, qué significa la palabra mantra? Em, Mente, viene la palabra mente. mente, Entonces sí, sí, mantra. básicamente es una oración, por lo general son en sánscrito, que tienen algún significado e incluso se dice que son tan poderosas por su frecuencia, o sea, por su vibración, que ni siquiera nosotros necesitamos conocer el significado para que eso eleve nuestra vibración. Más si en este momento también se me escapa el significado exacto. Sí, Shifu está por ahí, nos pasa Protección de la mente. Mantra, protección. protección de la mente. Ok. Ayuda a quitar ese ego, proteger nuestra mente, protegernos del ego. Ujú, Relajación, presencia, atención plena. Atención plena sería un sinónimo de lo que ahora se conoce como mindfulness. ujú, Todas estas prácticas que nos permiten elevar nuestra energía vital, aquietar la loca de la mente, aquietar ese ego. ujú. Y hay otras prácticas que ya incluyen movimiento como el yoga, la danza, la biodanza, el qigong. Recordemos que también Shifu organiza qigong al parque todos los sábados, es cordialmente invitados. Y Y presencial para Bogotá. presencial y virtual también. Está cultivar el sadhana y las virtudes. Recuérdanos, Gaby, sadhana, ¿qué significa? ¿Y qué quiere decir sadhana? Ok, es nuestra práctica espiritual. De hecho, parte de lo que nosotros estamos haciendo hoy acá compartiendo con ustedes es parte de nuestro sadhana, digamos, de activar y de poner en marcha, de ponerle acción a todo eso que nuestro yo superior es. Es nuestra práctica espiritual puesta en acción. Básicamente, eso sería. Carlos, aquí cabe mencionar también que de Chikuna hay dos espacios, el de los sábados, que es abierto a todo el público, y hay un espacio particular para adulto mayor los martes en la mañana. Estos espacios son virtuales, así que personas en todas las latitudes se pueden unir. Mm, conexión con la naturaleza. Eso quizá es algo que necesitamos retomar y dentro de la sabiduría ancestral se, se menciona y es muy claro, nosotros antes vivíamos a nivel de la tierra, o sea, dormíamos sobre la tierra, nuestras casas eran casas que todo estaba a nivel del suelo, a nivel de la tierra. En la medida en que fuimos evolucionando, y modernizándonos, nos fuimos alejando de la tierra. Y si se dan cuenta ahora, por ejemplo, yo vivo en un piso sexto, vivía en un piso 11, ahora andamos en tacones, utilizamos zapatos no sé cómo y de plataforma y, o sea, desde lo más básico, nuestras camas ya no están a nivel del suelo y esto es inversamente proporcional, o sea, a más alejados de la tierra,
o más bien directamente proporcional, más alejados del yo superior, más alejados de esa frecuencia vibratoria alta. Entonces, ¿por qué está demostrado que cuando nosotros estamos en contacto con la tierra, que estar, por ejemplo, en un bosque, en una montaña, a nivel terapéutico, a nivel médico, tiene efectos antiinflamatorios? Porque es que nosotros somos parte de eso. Entonces, eso es súper importante. ¿Y cómo? Caminamos, bosque, parque, montaña, o sea, lo que tengamos a la mano, abrazar un árbol, sentarnos en una piedra, en un tronco, en la arena, en la playa, en fin. Para las mujeres, de hecho, este contacto del útero con la tierra, incluso aquí me permití y nos permitimos colocar precisamente esa frase. No es exclusivo para el útero, más porque también habla del aparato, no podemos excluir el aparato reproductor masculino, más el útero como tal tiene una conexión mucho más profunda, pues nosotras somos las que anidamos y damos luz a otro ser vivo. Así que ese es el lugar donde podemos depositar la energía del amor de Dios, que es esa energía creadora. Y no estamos hablando solamente de crear vida física o hijos biológicos, sino de todo lo que es manifestar y materializar. Por eso es que la sanación de útero se hace no solamente para que podamos tener hijitos físicos, sino todos nuestros proyectos y demás. La alimentación consciente, que quizá tiene que ver también con esa conexión con la naturaleza, ¿no? Y es hacernos cada vez más y estar cada vez más en esta también atención plena. Esa alimentación consciente no solamente habla de la nutrición, de la alimentación o de la nutrición, sino también del cuando estamos comiendo lo que les contaba del café. Si yo me voy a tomar el pocillo de café con culpa, a ver, entonces que lo que comamos procuremos que sea de esa manera más consciente y aprendiendo a disfrutar. Para esto también, y aquí surgió, no fue la intención y Shifu nunca nos pidió esto lo aclaro, pero esto aquí surge, algo que para nosotros transformó, y aquí creo que está Jaime, Tina, no sé si Francisco estaba por ahí, creo que vi a Sergio, no sé, pero que estuvimos en el retiro de ayuno, silencio y meditación, y la verdad es que en lo personal, eso transformó mi vida, o sea, para mí, y de hecho digo, llevo años haciendo retiros, o sea, facilitando retiros, asistiendo a retiros. Y entonces le digo a las personas, he ido a retiros y ese retiro. O sea, porque un retiro de ayuno, silencio, de 5 días, es algo o sea, que después de eso no eres la misma persona. ¿Por qué? Porque precisamente estamos bajándole muchísimo el volumen al ego, haciendo como en las fotos, achicando eso y expandiendo esa conexión con el yo superior. Y después de eso, creo que lo que ha pasado en nuestras vidas es un antes y un después. Al menos para mí lo es así. No sé si alguno quisiera compartir algo allí. Jaime. Sí, es una experiencia que también transformó mi vida a partir de ese seminario el pasado diciembre. Es una experiencia que hay que vivirla para poder experimentar y confirmar y empezar a creer que sí hay conexión con nuestro yo superior y nuestro yo superior con nuestro creador, con Dios. Es un poquito más largo, no quiero quitarles más tiempo porque estamos ya al borde de terminar, pero para el que quiera me pueden escribir por el chat y les puedo compartir mucho más profundo la experiencia. Te agradezco, Gaby. Gracias a ti, Jaime. Bueno, por aquí hay preguntas en el chat. Nos dicen que ¿dónde son los sábados?
En Bogotá es en el Parque Alcalá, más siempre se transmite de manera virtual porque a veces el clima, como hoy, por ejemplo, no nos ayudó mucho. Más siempre se transmite y se graba para las personas que no puedan asistir. Quizá a manera de conclusión, pues otra mini historia o como poema, porque olvidé mi unidad contigo, porque necio hice de mi cuerpo el yo, porque no supe que morabas en mí, por todo ello vagué en los infiernos, porque al arrojar a mi verdadero ser me encadené. Y esto es tomado de una escritura hindú y creemos que eso resume por completo lo que es la experiencia viviendo desde el ego o viviendo con el ego a través del yo superior. Así que muchísimas gracias. Ahí están nuestros contactos. En lo personal, para lo que sientan, clase de Qigong, hago acompañamiento también, sanación de útero y bueno, y lo que sea que el yo superior diga, porque ya no sabemos a dónde vamos a llegar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Jaime, Sifu, gracias por su tiempo. ¿Algún espacio para preguntas, Shifu? ¿No? ¿Nos vamos? Pero creo que Claudia iba a hacer una pregunta. Ah, no, que Sí. Shifu ya. Es que, no, esperen un instante. Debes abrirle el micrófono a Claudia. Sí, ya, un segundo. Es que están. Oh, por Dios. Aquí. Ya puedes hablar, Shifu, y ya puede, creo que hablar, Claudia. Hola, hola. Sí, te escuchamos. Vale, vale. Gracias, Gaby. Gracias a todos. Bueno, pues me encantó la conferencia. Los felicito nuevamente. Es un verdadero placer, pues, poder sentir cómo la filosofía que se ha enseñado de alguna manera es transmitida de una forma tan amorosa después de 4 años compartiendo. Así que, pues, les felicito. Y a todos, gracias por estar. Como decíamos hace un rato, el que conecta, el que es capaz de sentir al yo superior, a su verdadero espíritu, vive en la gloria del Creador, vive en la confianza, vive en el Padre, vive con seguridad, con certeza, vive este samsara, esta vida, de otra manera, aunque hayan diferentes responsabilidades. Sí, entonces la invitación es a eso, ¿no? A que no nos demos la oportunidad de conectar con nuestro yo superior. Uno de los ejercicios básicos siempre es, pues, tranquilizarnos, respirar, ¿sí? Y llevar nuestras manos al cielo o al yo superior. Recordemos que el yo superior siempre vive a donde se puedan extender nuestras manos, hasta donde se puedan extender, arriba de nuestra cabeza, ahí está esa verdad superior, ahí está nuestro yo superior. Él siempre va a estar ahí. Si estamos enojados, borrachos, intranquilos, estresados, desesperados, angustiados, Él va a buscar ir hacia arriba, hacia su creador, hacia la fuente. Por ende, nos va a dejar actuando solo con el ego, con los 5 sentidos. Y desde allí, pues sentimos más ansiedad, más preocupación, etcétera. Entonces, en la medida en que nos permitimos estar más unidos a Él, pues vamos a tener lo contrario, cosas positivas. Entonces, el hecho de simplemente llevar las manos allá en inhalación y descenderlo a nuestro corazón, ¿sí? Traerlo allí e intentar sentirlo como esa gran verdad superior, automáticamente nos empieza a transformar esa percepción que Gaby hablaba, esa verdad, que estamos angustiados en X momento, y empezar a generar un clic diferente en medio de cualquier situación negativa que podamos estar viviendo. Así que un primer ejercicio es ese, ¿no? Inhalar, ¿sí? Y los invito ya en este momento a que lo hagamos, ¿no? Inhalamos, arriba, buscar sentir y exhalar bajando a todo nuestro corazón, al centro. Y allí sentirlo, ¿no? Sentir que Él está con nosotros, ¿sí? Y de allí ya pues podemos bajar las manos, ¿sí?
Pero ese solo ejercicio en cualquier situación ya nos pone en otra frecuencia vibracional, en otra actitud, en otro tipo de percepción ante la adversidad que podamos estar sintiendo. Cuando nos alejamos del yo superior, cuando nos alejamos de esta verdad que nos dio Dios, el camino es la angustia, el camino es el desespero, el camino es duro, es falso, es muy negativo, es muy doloroso, es muy ilusorio, ¿sí? Pero cuando estamos más conectados, pues hay una verdad amorosa, es vivir con el amor de Dios en nuestro corazón. Y por ende, pues debemos permitirnos poco a poco y en el día a día intentar estar lo más conectados con nuestro yo superior, ya sea a través de una oración, a través de una meditación. Para finalizar, quiero concluir diciéndoles que Él se activa a las 9 de la noche de forma automática. Siempre se activa a las 9 de la noche. Y va a bajar el plan que nos corresponde vivir al otro día, en el día como tal, de noche. La va a bajar a nuestra mente y la va a bajar a nuestro corazón a través de los sueños y de la mente subconsciente, como ya lo vieron. Entonces, cuando no descansamos bien, cuando no soñamos bonito, etcétera, es que esta conexión no se está dando, ¿sí? Por ende, es muy importante intentar empezar a apagar los sentidos a las 9 de la noche para que empiece a entrar el yo superior a nuestro corazón y empiece a bajar, a revelar ese camino, ese destino de alguna manera que nos corresponde vivir al siguiente día. Ese es un plus muy importante. Y lo otro es que le pidan antes de dormir, ¿sí? Le pidan que le manifieste qué es lo que les corresponde vivir al siguiente día, qué deben ver, qué deben hacer, ¿sí? Él va a bajar con señales, se va a ver en un video, va a llegar a una red social, van a ver en un libro, en una película, en un comercial, en cualquier lugar, en un letrero, van a ver esa señal. Él siempre se manifiesta de esa manera en lo cotidiano. Entonces intenten apostarle a ese tipo de tipsitos de cosas y desde ahí van a ir conectando. Y el otro que les dije ya hace un rato es pedirles que los despierte a tales horas, ¿sí? Cuando logren eso, van a empezar a sentir una conexión importantísima, ¿sí? De manejo de tiempo, de todo. Otra cosa es como cocinar un plato sin receta, lanzarse a hacerlo e intentar que el yo superior los guíe. Dar una charla de 5 minutos, 10 minutos, sin, eh, un, sin un referente, sin una presentación o cosas por el estilo, ¿sí? Todo ese tipo de ejercicios nos van a ayudar a que el yo superior se manifieste en nosotros. Bueno, eso eran mis conclusiones, así que les invito a que lo aprovechen, ¿vale? No desperdiciemos esta oportunidad de nuestra grandeza interior. Claudia quiere decir algo. Justamente hablando de esto, sabemos que no todos los días estamos conectados con nuestro yo superior por X o por Y razón. La pregunta es, le decías a Gaby y a Carlos que podíamos trabajar un mantra de protección a la mente. ¿Sí? Entonces es para ver si por favor nos puedes compartir qué mantras podríamos estar escuchando en el momento en que estemos flaqueando, porque eso generalmente pues no es que siempre estemos ahí pues súper conectados y somos seres humanos que siempre, o sea, tendemos Sí, a también a fallar. Entonces sí, sí, la siempre. idea es como apoyarnos en ese tipo de cosas y si tú nos puedes apoyar compartiendo los mantras que podríamos estar escuchando. Claro, en el grupo de la maestría podemos dejar, y muchas gracias, Clau. Pero recordemos que el Gracias. mantra significa eso. Mantra es proteger, como dijo Carlos. Man, mente y tran, protección. Proteger nuestra mente de esa verdad inferior que se enreda la mente, ¿no? Que caemos en unos estados mentales muy difíciles de preocupación, de obsesión, de ansiedad, de desespero, de angustia, etcétera, ¿no? Entonces es intentar sacarla de allí, ¿no? Entonces, el primer mantra es el mantra de la compasión, que es el que trabaja los 5 deseos del ser, o esos deseos que el ego quiere estar controlando y que muchas veces no se van a dar. Entonces, el mantra va a ser el Om Mani Padme Hum. Es un mantra de la línea budista, se puede cantar.
On Mani Padme Hum. En diferentes versiones, los vamos a dejar allí en el grupo. Y el otro es el Sutra del Corazón o el Mantra del Corazón, ¿sí? Que significa, que se dice Gate para Sangate Bodhisoha, ¿sí? Se canta Gate para Sangate Bodhisoha. Y después de eso, pues hay muchos, ¿no? El solo hecho de empezar a cantar, ¿sí? Algo que tranquilice la mente, ¿sí? Algo, por ejemplo, hasta las mismas vocales, ¿no? En, en un canto, ¿no? Oh, digo, ah, empezar a sentir, ¿no? Esos sonidos, va a empezar a cambiar la frecuencia vibracional, ¿no? Y después, pues hay muchas otras cosas, pero vamos a dejar esos dos, ¿vale? Para empezar. Gracias. Un gusto, Clau. Bueno, mis queridos, pues creo que con eso estamos ya concluyendo. No sé, Gaby y Carlos, si quieren decir algo más. Jaime, No, maestro, le agradecería si cierra la sesión. vale, con mucho gusto. Me alegra verte, Sergio. Igualmente, sí. Saludos a todos, Ok, familia. vale, muy bien. Vamos a cerrar. Con los pies en la tierra, la mente en el cielo, un corazón virtuoso y las manos en el trabajo y el servicio. Invoquemos a nuestro yo superior, elevando nuestras manos, inhalando, y lo descendemos a nuestro corazón. Esta conferencia, dada por Gaby y Carlos, fue dedicada a los maestros del pasado, del presente y de siempre. Manifestamos que su esfuerzo se convierta en un mérito para el beneficio de la conciencia de todos los presentes y de todos los miembros de su familia. Que la grandeza de esto se convierta en amor para el beneficio del planeta. Que así sea, que así sea, que así sea. Un pian desde mi alma para todos y nos vemos en un mes con la conferencia de la oración. Vamos a hablar sobre la oración y los pasos de la oración según la tradición. La idea es dejar un método claro de cómo se ora cómo se oraba antiguamente, ¿vale? Poco diferente a cómo se plantea como tal en la religión católica, pero vamos a plantear un método como tal, ¿vale? Bueno, la idea es dejarlo claro. Bueno, así que bendiciones para todos. Muchas gracias, Gaby.